Bien, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Dios me les siga bendiciendo. Vamos entonces a continuar, ¿ok? Yo soñé hace 8 meses con el arrebatamiento y me parece que di un testimonio. Yo di un testimonio y yo hice un video. Yo no quería soñar, pero cuando el Espíritu Santo me da un sueño en cuanto al arrebatamiento, yo siento paz en mi vida. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que yo te quiero decir? Que el tema es el arrebatamiento. Mucha gente le tienen miedo. Especialmente cuando muchos predicadores hablan y dicen, más te vale que cuando Cristo venga, Dios te haya preparada o preparado en santidad. Porque si tú no estás en santidad, te vas a quedar. Pero el tema es el arrebatamiento. No se basa en eso. Es porque Cristo va a buscar una iglesia santa. Y usted es una iglesia santa. Tú eres un hombre santo. Sí, hermano. Tú eres una mujer santa. Tú eres una mujer santa. El tema del arrebatamiento no es para que tengamos miedo ni temor. Nada de eso. Es para que estemos tranquilos, en paz, sabiendo que en cualquier momento que Cristo venga, Cristo va a buscar una iglesia santa y tú eres santo. Tú eres santo en el nombre del Señor. En comparación a lo que estaba pasando en estas iglesias. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Bueno, que en muchas de estas iglesias había muchos hermanos, muchas otras personas que les estaban diciendo a las iglesias que ya estamos en el tiempo de el día del Señor, que lo menciona Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, que ya mismo voy para ahí. Y muchas iglesias oían de otras personas diciendo que estamos en el día del Señor. Y el día del Señor viene siendo el día de la ira de Dios, que no es lo mismo que el arrebatamiento. No es lo mismo. Y como muchas iglesias le estaban diciendo, muchas personas les estaban informando a la iglesia que ya estamos en el día del Señor, que viene siendo la tribulación o la gran tribulación y los juicios, la iglesia perdió el ánimo. Pero no pierdas el ánimo. No pierdas el ánimo. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con algunos mensajes que se están predicando y enseñando. Más te vale, cuidado, que el Señor te coja en santidad cuando venga en su venida en el arrebatamiento, porque entonces te vas a quedar. Ese mensaje no es de Dios. Él va a buscar a los santos y tú eres santo. Tú eres santo. Voy a hablar del hombre de pecado. Estaré hablando en este mensaje del hombre de pecado y el hijo de perdición en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que viene siendo el anticristo. El anticristo. Y aquí mismo también aquí mismito también te habla de la segunda venida de Cristo. Voy a aprovechar la oportunidad. Para responder una pregunta que un hermano cariñosamente me estaba hablando. Y este hermano que me estaba hablando era que quería recibir una respuesta en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 52, en cuanto a las trompetas. Cuando Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 5, capítulo 15, versículo 52, dice Pablo, en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Entonces el hermano me escribió y me dijo, ¿acaso esa trompeta final tiene que ver con las 7 fiestas judías que se mencionan en la Biblia? Porque en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento,
se menciona 7 fiestas judías, o se le llama las 7 fiestas santas, o también otra forma de llamarse es las 7 fiestas solemnes también, es otra forma de llamarse. Y entre esas 7 fiestas santas hay una de esas 7 fiestas que se llama las fiestas de las trompetas. Las fiestas de las trompetas. Entonces el hermano me dijo que si esa trompeta final que Pablo menciona aquí tiene que ver con las fiestas judías y especialmente con una de esas fiestas que se llaman las trompetas. La respuesta es no, no. La respuesta a tu pregunta, no, no tiene nada que ver. Esta palabra que dice Pablo aquí, cuando Pablo el apóstol dice la trompeta final, es un aviso. Y no se trata de una trompeta física o literal. Se trata de algo más simbólico. ¿Ok? Gloria a Dios. Heme aquí, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Se trata de algo simbólico. Las trompetas son simbólicos. Son simbólicos. Quizás la escucharemos en nuestros corazones, en nuestro espíritu, pero esa trompeta más bien hace referencia a un llamamiento, que es el llamamiento de la iglesia de Cristo para subir en las nubes con Cristo, para recibir a Cristo en las nubes y estar con Cristo para siempre. Vamos a recibir a Cristo en el aire y Cristo viene en las nubes. Y entonces nosotros vamos a recibir a Cristo en las nubes, pero también vamos a recibir a Cristo en el aire. La iglesia va a recibir a Cristo en el aire y Cristo va a venir en una nube o como en una nube. Vamos a llamarlo como en una nube, porque esa nube es algo simbólico que viene siendo como para que estemos guardados en su presencia, para que nosotros estemos guardados, cobijados, protegidos en su presencia. La nube de Dios. Ahí la nube de Dios es como estar guardado para siempre en la presencia del Señor, para ser librado de la ira de Dios. La gran tribulación, o sea, no la gran tribulación, el arrebatamiento habla y expresa nuestra seguridad de nuestra salvación que hemos tenido. Eso es lo que expresa el tema del arrebatamiento. Cuando hablamos del arrebatamiento, Pablo está hablando de nuestra seguridad, de nuestra salvación que ya hemos tenido por haber creído en Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, cuando tú me hiciste la pregunta, que si esa trompeta final tiene que ver con algunas de las fiestas judías, porque algunas de esas fiestas judías pues son las fiestas de las trompetas, pues no tiene nada que ver con eso. Bien, me acuerdo que Moisés, bajo la ley de Moisés, también Moisés habla acerca de las trompetas. Habla de las trompetas aquí en el libro vamos a buscarlo, libro de Números. Números capítulo 10. Números capítulo 10, comenzando el versículo 2. Dios le dijo a Moisés que se construyera una trompeta. Vamos a leerlo un poquito. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciéndole, hazte 2 trompetas, constrúyete 2 trompetas y te servirán para que convoques a la congregación. ¿Ve? Número 1, para que convoques. ¿Qué quiere decir convocar? Llamar. Para que convoques a la congregación. La congregación en este caso viene siendo Israel. Israel bajo la ley. Pero significa que cuando Pablo habla en Tesalonicenses, la trompeta final significa la trompeta final de la iglesia, para que Dios llame a la iglesia y haga un llamamiento, la llame para reunirse con Cristo, para levantar a la iglesia en un llamamiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Está bien? Gloria a Dios, bien amado.
Continuamos en el nombre del Señor. Vamos a ir aquí a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando el versículo 1, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Pablo, y nuestra reunión con Él. Heme aquí, Señor, gloria a Dios. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia: hermanos, con respecto a lo que yo les estaba informando a ustedes en la primera carta de Tesalonicenses. ¿De acuerdo, hermano? Con todo lo que yo les estaba informando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión. Cuando Pablo habla de nuestra reunión, es que nosotros nos vamos a reunir con Cristo en el arrebatamiento. Y Pablo le dice a la iglesia con respecto a eso. Luego dice Pablo, les rogamos. Pablo hace un ruego. Y el ruego que Pablo hace se encuentra en el versículo 2. Vamos a leerlo. Así que escucha en el nombre del Señor. Dice: que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis. La palabra conturbéis, estoy aquí en la Biblia Reina Valera 1960. Estoy en la Reina Valera, la tradicional, ¿ok? Dice Pablo, la palabra conturbéis es como afligir. Cuando alguien está afligido, aturdido, afligido, desesperado, deprimido. Eso es lo que significa conturbéis. O también puede ser confundido. También podría ser confundido, desorientado. ¿Ok? Dice Pablo, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Cuando dice Pablo espíritu, es como por palabra. Cuando alguien te dice a ti una palabra profética. Una palabra profética. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si la carta fuera nuestra. Ahora mira cómo dice Pablo. En el sentido. ¿En qué sentido, Pablo? Pablo, ¿en qué sentido tú me dices? En el sentido como si el día del Señor ha llegado. Como si el día del Señor ha llegado. ¿Y tú sabes qué? Que cuando Pablo dice el día del Señor ha llegado, no es lo mismo que el arrebatamiento. No. El día del Señor ha llegado, viene siendo cuando Cristo va a llegar por segunda vez para establecer juicio a las naciones. Pero no solamente para establecer juicio, que eso sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Nosotros la iglesia estamos esperando, sí, verdaderamente sí. Estamos esperando la venida de Cristo para buscar a su iglesia, que somos nosotros en este tiempo. Pero después que ocurra el arrebatamiento, después que tú y yo nos vayamos y subamos a las nubes, llegará un tiempo que Cristo va a venir, ¿verdad? En una segunda venida. El propósito en la cual va a venir por una segunda venida, Pablo aquí le llama el día del Señor. En esa segunda venida, Pablo aquí le llama el día del Señor, que ese día del Señor es un día del Señor de la ira. El día donde Cristo Jesús va a venir con ira y con enojo, pero en el arrebatamiento, el Señor no va a venir con ira. ¿Ok? En el día del arrebatamiento, Cristo no va a venir con ira, con enojo. Él va a buscar a su iglesia santa como tú. Así se predica, hermano. Sigan este ejemplo como yo lo hago. ¿Ok, hermano? Sigan el ejemplo como yo le estoy haciendo para la gloria del Señor. Se debe de predicar un mensaje de paz, de amor, de aliento y de esperanza. Cuidado, hermano. Cuidado. Que si no estás preparado te puedes quedar. Más te vale. Todos estos mensajes no tienen que ver con el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es buscar una iglesia que es santa. Gloria a Dios. Porque ya somos santos. Ya somos salvos por la gracia del Señor. Vamos a ser librados de la ira de Dios. Así que el arrebatamiento no produce ira ni tampoco produce
enojo, produce paz en nuestros corazones. Entonces, cuando Pablo habla aquí diciendo, en el sentido como que si el día del Señor ha llegado, el día del Señor viene siendo la segunda venida cuando Cristo va, número uno, va a terminar de destruir las naciones paganas, los imperios paganos. El imperio o el gobierno es el anticristo. El imperio romano, babilónico, y todos los imperios que son enemigos de Dios y enemigos de la iglesia y enemigos de Israel, que se han quedado en la tierra, que se han quedado. ¿Entiende? Que se han quedado. Entonces Cristo va a venir con ese propósito. Pero hay algo más. Después que Cristo termine de destruir todas las naciones de los imperios, que también se le conoce como el tiempo de los gentiles, también se le conoce como el tiempo de los gentiles, porque los gentiles son enemigos de Dios. Pues también otra forma de entenderlo es el tiempo de los gentiles, cuando se finaliza el tiempo de los gentiles. No es la plenitud de los gentiles, porque Pablo habla de la plenitud de los gentiles, pero cuando se habla del tiempo de los gentiles es muy distinto. ¿Okay? El tiempo de los gentiles son el tiempo de las naciones paganas que están dominando el mundo, que están dominando al mundo, al sistema. Pero cuando el tiempo de los gentiles, que son los enemigos de Dios y enemigos de Israel, Cristo Jesús le dé muerte o termine de destruirlo completo, entonces el propósito de la segunda venida de Cristo viene siendo para que Cristo reine con el pueblo de Israel. Reine con el pueblo de Israel. ¿Ok? Ese es el propósito. Ahora Pablo dice aquí, en el versículo 3. Pero antes de yo leerle en el versículo 3, me gustaría leer el mismo versículo 2, pero en esta Biblia, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Mira cómo la traduce el versículo 2 que lo acabé de leer, pero en esta otra Biblia. Dice así: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Viste? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por aquellas personas que dicen, y no importa qué sea lo que digan. Es que yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación. El día 18 de septiembre, el Señor me reveló que va a venir, el arrebatamiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se dejen convencer, dice Pablo, no se alarmen, no se desesperen por aquellas personas que dicen. ¿Por qué? Porque aquí muchas personas dijeron, estamos en el día del Señor, estamos en el día del Señor, estamos en el día del juicio, y la iglesia estaba con miedo. El arrebatamiento no causa miedo. Cuidado, ¿ok? Cuando alguien dice y predica, mujer, mujer, no te pongas pantalón de mujer, no te maquilles, no te cortes el pelo. Y si Cristo viene y te encuentra así, te vas a quedar. Mucho cuidado con ese tipo de mensaje, porque eso no tiene que ver con el arrebatamiento. Eso es un mensaje que mete miedo, mete temor, mete miedo, y Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino de amor y de poder y de dominio propio. ¿Ok? Dios nos ha dado un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. ¿Ok? En el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice Pablo, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Luego dice Pablo, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. ¿Por qué Pablo habla de carta? ¿Por qué Pablo habla de carta? Buena pregunta. Porque Pablo sabe las cartas y las epístolas que él escribió en comparación a la carta de Hebreo, en comparación a la carta de Juan. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias que estaban como leyendo otras cartas
O había otras personas que le estaban diciendo a la iglesia, mira, aquí en esta carta de Juan, en Apocalipsis, la carta de Juan dice esto, esto y esto. Y Juan escribe una carta que es para una audiencia para Israel. Y todo lo que escribe Juan en Apocalipsis tiene que ver con asuntos proféticos que apuntan para Israel, que apuntan a los juicios para Israel, apunta a una gran tribulación para Israel. ¿Tú me entiendes? Pero el contenido de Pablo, en las cartas de Pablo, las cartas que Pablo escribe, apuntan a la iglesia en este tiempo. Apuntan a un mensaje de salvación, perdón de pecado, justificación, seguridad de salvación, incluyendo la santidad, la santificación también, entonces incluyendo el amor de Cristo, y también incluyendo el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ves la diferencia entre Pablo y entre Juan? Por eso es que Pablo dice, cuidado con las cartas que os lees. Es que yo leí la carta de Mateo. Ay, ¿qué aprendiste? Pues la carta de Mateo habla y dice que hay un juicio y que va a venir Cristo en una segunda venida. Sí, hermano. Pablo dice, cuidado, las cartas que tú lees, porque yo no escribí eso. Eso no tiene nada que ver con ustedes, yo no escribí eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuidado con las cartas que leemos o alguien que le esté leyendo otra carta que no sea la carta que Pablo está leyendo, ¿ok? O enseñando. Luego dice Pablo, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Escucha bien, no he terminado. No he terminado. Todavía no he terminado, hermano. Todavía me queda tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. Tengo que estar pendiente. Tengo que estar pendiente con la lupa para ver el número de tiempo, el tiempo, ¿ok? Vamos a ver. Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo aquí. Mira. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, que viene siendo la apostasía. Entonces la apostasía tiene que ver con gente que se oponen a Dios. Así como Pablo lo escribe aquí mismito en el versículo 4, pero vamos a regresar, vámonos a otra Biblia que es la Reina Valera, en el versículo 4. Dice Pablo, el versículo 4 responde al versículo 3. ¿Ok? Aleluya. El versículo 4 es lo que va a darle respuesta a lo que significa aquí apostasía. Cuando Pablo dice, cuando venga la apostasía. Cuando venga, ¿ves? Dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice Pablo, que se opone a todo lo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es una oposición. Número uno, empezando con el anticristo. Empezando con el anticristo. El anticristo se va a oponer a Dios. ¿En qué punto de vista, hermano? ¿En qué sentido? En todo. Si Dios es santo, no hay santidad. En el Antiguo Testamento no habrá santidad. El pecado se va a permitir allí. Estoy poniendo un ejemplo. ¿En qué sentido, hermano? Pues un ejemplo es eso. O sea, el anticristo va a romper la ley de Dios. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, no va a haber ley. No va a haber ley. Todo va a estar permitido. El pecado y la rebelión contra Dios va a estar permitido. La blasfemia va a estar permitida porque el anticristo lo va a permitir. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 4, diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, el mundo entero, los moradores de la tierra que se quedaron sin salvación porque no creyeron en Cristo, van a oponerse a Dios también. ¿Y por qué? ¿Por qué se van a quedar y se van a oponer a Dios? Porque van a estar bajo el dominio del anticristo.
Y cualquier pecador que se haya quedado, ¿verdad? Porque no haya creído en el Evangelio y se quedó por causa de eso, pues va a estar sometido bajo el dominio del anticristo. Y todos los hombres que estén bajo el dominio del anticristo va a obedecer lo que hace el anticristo. Va a obedecer. Entonces, cuando se habla aquí apostasía, no es lo mismo que Pablo menciona apostasía en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. No, no es lo mismo. Porque yo estuve haciendo un video hace poco de eso. Sí, yo estuve haciendo un video hace poco de eso. Con el tema titulado, vamos a ver si me acuerdo. ¿Qué es apostatar de la fe? Así le puse al tema. ¿Qué es apostatar de la fe? Según Pablo en Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Cuando Pablo dice, algunos apostatarán de la fe. Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, etc. Apostatar de la fe viene siendo abandonar el evangelio. Somos salvos y seguros en Cristo y somos justificados por la fe. No me importa eso. No me interesa eso. No me interesa. Eso es apostatar. Apostatar es abandonar, alejar. Apostatar es como si fuera perder el amor por la verdad del evangelio. Perder el amor por Dios, perder el amor y la reverencia hacia Dios, perder el amor por la palabra, que ya no le interesa más la palabra. Ya no le interesa la palabra. Predica cualquier otro mensaje menos la verdad de la palabra. Es cambiar la verdad, es alejarse de la verdad de la palabra. Y a eso Pablo le llama apostatar de la fe. Y dice Pablo alguno, pero aquí Pablo no dice eso. Aquí Pablo cuando dice, cuando venga la apostasía, son aquella gente que se quedaron, que no son cristianas. No son cristianos. Ellos van a apostatar. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Van a apostatar en una rebelión hacia Dios, en una rebeldía, en enojo, blasfemia. Si el anticristo blasfema, ellos van a blasfemar, los hombres van a blasfemar contra Dios. El anticristo va a empujar a los hombres a que blasfemen, a que estén en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la santidad de Dios y la justicia de Dios. El anticristo va a hacer que los moradores en la tierra estén en contra y en una oposición total. Es una apostasía total. Tomando de ejemplo, en el periodo de la tribulación, especialmente en la gran tribulación sobre todo, Dios va a derramar juicio sobre los moradores de la tierra. Dios va a comenzar poco a poco, ¿ve? A derramar sus juicios, sus castigos. Va a derramar muerte, sangre derramada. Dios va a derramar también plagas, enfermedades y plagas sobre los hombres. Y los hombres no se van a arrepentir. Los hombres van a estar en rebelión contra Dios. En una rebelión, en un enojo, blasfemando. ¿Por qué me estás hiriendo? ¿Por qué tú me estás hiriendo con plaga, con enojo? Y van a blasfemar. Van a hablar en contra de Dios. Mientras Dios esté castigando a los moradores de la tierra con plagas, hiriéndolos con plagas y con enfermedades y con tantas cosas, los hombres más airosos se ponen, más comienzan a blasfemar. Eso será un tiempo de dolor, un tiempo fuerte cuando venga ese tiempo. Y a eso Pablo le llama apostasía. Aquí Pablo le llama, cuando venga la apostasía, no es la iglesia. Aquí Pablo no incluye a la iglesia, no, porque la iglesia no puede apostatar en una rebelión contra Dios y blasfemando. Dios no, jamás. Alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo no es cristiano, no es creyente. Alguien que blasfeme como estos hombres van a blasfemar contra Dios en una rebelión contra Dios. Un cristiano no hace eso.
Un cristiano no puede apostatar de la manera como estas personas van a apostatar. Eso es cuando llegue el tiempo, es la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? Perfecto. En el versículo 4, Pablo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, considerándose pasar como si fuera Dios. Vamos a hablar del templo. Pasamos al próximo video. Pasamos al video próximo, ¿ok?